Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para el chismecito del día. Y créanme, hoy tenemos chisme, pero del bueno, del que nos tiene a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya vieron en el título. Prepárense porque la bomba explotó. ¿Están listos? Porque yo sí. El 14 de septiembre de 2025 el mundo del entretenimiento turco, y de hecho el mundo entero, se sacudió con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben de qué va la cosa, ¿verdad? Exacto. La impactante noticia que nos dejó a todos boquiabiertos. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto y cada tuit, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, los famosos, los chismes y todo lo que a ustedes les encanta. Así que ya saben. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí. Vamos al grano. 14 de septiembre de 2025. Un día que sin duda quedará marcado en la historia de los fans de Hande y Kerem. Y es que, la noticia saltó a todos los medios. La confirmación de su separación. ¿Divorcio? ¿Nueva pareja? ¡Ay, Dios mío! Ya saben que en el mundo del entretenimiento, y sobre todo en el de las celebridades turcas, las cosas suelen ser un poco complejas. Así que para entender bien de qué va todo esto, retrocedamos un poco en el tiempo. Para quienes no estén tan metidos en el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Protagonistas de la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como Senkalkam. Ustedes saben. Aquella serie que nos enganchó a todos, que nos hizo suspirar, reír y llorar con la historia de Eda y Serkan. La química entre Hande y Kerem era explosiva. Tan evidente que inevitablemente traspasó la pantalla. Desde que se conocieron en el set, los rumores sobre su relación no tardaron en aparecer. Fotos, vídeos, declaraciones. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, la confirmación. Hande y Kerem estaban juntos oficialmente. Y no solo eso, su relación parecía seria y consolidada. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y se les veía juntos en eventos y vacaciones. Eran la pareja perfecta. Un verdadero cuento de hadas moderno. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una pareja tan aclamada y aparentemente feliz termina en una ruptura que sacude a todo un país? Para comprenderlo mejor, volvamos a Love is in the Air, y a la magia que encendió la llama entre Hande y Kerem. La serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, no solo los unió profesionalmente, sino que también fue el escenario donde floreció su amor. La química que compartían en pantalla, la forma en que se miraban, la complicidad en cada escena, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Los fans al principio soñaban con que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Y para sorpresa y alegría de todos, así fue. Después del éxito de Love is in the Air, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, sus entrevistas eran analizadas al detalle, y cada foto que compartían en redes sociales era una noticia. El cariño que el público les profesaba era inmenso, y la pareja se convirtió en un referente de amor y felicidad. Parecían tenerlo todo: fama, éxito, y un amor que, al menos en apariencia, era inquebrantable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras. La vida de las celebridades se convierte en un constante escrutinio, y cualquier pequeño detalle puede ser magnificado y convertido en noticia. Y lamentablemente, en el caso de Hande y Kerem, esta presión pudo haber influido en el rumbo de su relación. A medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible crisis. Pequeñas señales como la ausencia de fotos juntos en redes sociales, la falta de apariciones públicas en pareja y algunas declaraciones ambiguas encendieron las alarmas entre los fans. Los rumores se intensificaron, y las fuentes internas comenzaron a hablar de problemas, diferencias y un posible distanciamiento.
En este punto es importante destacar que el mundo del entretenimiento es un terreno fértil para los rumores y las especulaciones. Las fuentes, a menudo anónimas, pueden tener intereses ocultos o simplemente basarse en interpretaciones subjetivas. Por lo tanto, es fundamental tomar la información con pinzas y no dar nada por sentado hasta que los protagonistas confirmen o desmientan los hechos. Sin embargo, los rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem se volvieron cada vez más insistentes. Algunos medios comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura, mencionando diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y aspiraciones. Otros, con mayor audacia, se atrevieron a hablar de terceras personas y posibles infidelidades. Y finalmente, el 14 de septiembre de 2025, la noticia explotó. La confirmación de su separación llegó a todos los medios, dejando a los fans con el corazón roto y la incertidumbre a flor de piel. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y especulaciones. La noticia fue un terremoto en el mundo del entretenimiento turco, y la pareja se convirtió en el tema de conversación del momento. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles son las razones detrás de esta ruptura? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y confusas. Como mencioné antes, las especulaciones sobre las causas de la separación son muchas y variadas. Por un lado, se habla de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y sus aspiraciones. Algunos medios afirman que Kerem, más enfocado en su carrera y en proyectos internacionales, no estaba dispuesto a comprometerse a largo plazo, mientras que Hande, aparentemente, buscaba algo más estable y familiar. Esta versión sugiere que las diferentes metas profesionales y personales de la pareja pudieron haber influido en la decisión de separarse. Kerem, con una creciente proyección internacional, podría haber priorizado su carrera y los proyectos que le ofrecían mayores oportunidades de crecimiento. Hande, por su parte, podría haber deseado construir una familia y establecerse en Turquía. Por otro lado, también se rumorea sobre terceras personas. Rumores, ojo, porque no hay nada confirmado. Algunos medios apuntan a supuestas infidelidades por parte de Kerem, mientras que otros mencionan la aparición de nuevos intereses románticos para Hande. Estas versiones, aunque menos frecuentes, sugieren que la infidelidad o la aparición de nuevas relaciones podrían haber sido un factor determinante en la ruptura. Sin embargo, es importante recordar que se trata de rumores y que no hay pruebas que los confirmen. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? Pues, aquí es donde la cosa se complica aún más. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Han guardado silencio, dejando que los rumores y las especulaciones sigan su curso. Eso sí, en sus redes sociales, ambos han compartido mensajes enigmáticos, frases sobre el amor, la libertad y el crecimiento personal. Mensajes que, por supuesto, han sido analizados y diseccionados por los fans. Este silencio por parte de Hande y Kerem ha alimentado aún más la especulación y la incertidumbre. Algunos fans interpretan el silencio como una señal de respeto mutuo y de la voluntad de proteger su privacidad. Otros, en cambio, lo ven como una estrategia para mantener el interés mediático y generar expectación. En cualquier caso, el hecho de que no hayan hecho declaraciones oficiales impide conocer la verdad sobre las causas de la ruptura. Solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para analizar un poco la situación. Como fans, es normal que nos sintamos tristes o decepcionados cuando vemos una pareja que admiramos y que amamos ver juntos separarse. Pero es importante recordar que la vida privada de las celebridades es, eso, privada. No sabemos realmente qué pasa en sus vidas, qué problemas enfrentan o cuáles son sus verdaderas motivaciones. Es fundamental recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y problemas. La presión mediática, las expectativas del público y la exposición constante pueden ser abrumadoras. Por lo tanto, es importante ser empáticos y respetar su decisión, sea cual sea. Así que lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión, y desearles lo mejor a ambos. Recuerden que Hande y Kerem son personas con sentimientos, y que están pasando por un momento difícil. Así que, respeto y apoyo. Y ahora, volviendo a la noticia, ¿qué sigue? ¿Qué pasará con sus carreras? ¿Se reencontrarán en algún proyecto? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Pues, el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem seguirán siendo dos de los actores más importantes y queridos de Turquía.
Sus fans los seguirán apoyando y sus carreras continuarán brillando. El futuro de sus carreras es incierto, pero lo que sí es seguro es que ambos seguirán teniendo éxito en sus respectivos proyectos. Ande, con su talento y carisma, seguramente continuará protagonizando series y películas de éxito. Kerem, con su proyección internacional, podría seguir explorando oportunidades en el extranjero. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá si encontrarán el amor de nuevo. Lo importante es que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Y mientras esperamos, podemos seguir disfrutando de su trabajo, viendo Love is in the Air una y otra vez, y recordando los momentos mágicos que nos regalaron juntos. Es importante recordar que Love is in the Air fue un hito en la carrera de ambos actores y que su química en pantalla fue innegable. La serie nos regaló momentos inolvidables y nos hizo creer en el amor. A pesar de la ruptura, siempre podremos recordar y disfrutar de la magia que compartieron en la ficción. En resumen, lo que hoy les hemos contado es que el 14 de septiembre de 2025, el mundo se conmocionó con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una noticia que nos dejó a todos con el corazón en un puño y que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Las razones detrás de la ruptura son inciertas, pero lo más importante es respetar su decisión y desearles lo mejor. La ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden ser frágiles y complejas. La presión mediática, las expectativas del público y las diferencias personales pueden ser factores que influyen en el rumbo de una relación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del chismecito, y que les haya parecido interesante la información. Muchas gracias por ver. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Cuál es su teoría? Cuéntenmelo todo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya proporcionado una visión más completa de la situación. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea especial. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es súper importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más noticias, chismes y contenido sobre el mundo de las series turcas y los famosos. Así que, suscríbanse ahora mismo. La suscripción es gratuita y les permitirá estar al tanto de todas las novedades del canal. No se pierdan los próximos vídeos, donde profundizaremos en otros temas relacionados con el mundo de las series turcas y los famosos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.